Buenas. Hoy voy a subir un vídeo con motivo de un comentario que he publicado en el vídeo de YouTube de Federico a las 8. Federico Jiménez Los Santos tiene una cuenta en YouTube en la que publica su sesión de Federico a las 7, Federico a las 8 y la tertulia. Y entonces hoy en la sesión de las 8 se titulaba El asalto a la justicia de PSOE y Podemos. Bueno, entonces yo eh, le he publicado un comentario en ese vídeo en el que le digo que todo esto me refiero al asalto a la justicia de los partidos políticos, todo esto es posible gracias a esa maravillosa constitución que que a él tanto le gusta. Y es la verdad, porque Federico siempre está exaltando los valores de la transición, la constitución y de que todo es una maravilla. Y sin embargo, está continuamente quejándose de las consecuencias y los perjuicios que esta constitución está causando. Porque según él y según un montón de personas, el problema es de los individuos, de los políticos, que son unos mangantes, que son lo que sea, cuando realmente el problema está en las instituciones, que deberían prever, eh, que deberían prevenirnos del abuso de poder que siempre van a tender los políticos. El político es una persona que siempre va a querer el poder y entonces las instituciones, mediante la separación de poderes, deben prevenir del abuso para que los ciudadanos podamos dormir tranquilos. Entonces, le he comentado esto y alguien me ha contestado que estaba de acuerdo, que la Constitución del 78 tenía fallos y demás, pero que hacer un proceso de libertad constituyente para hacer una constitución sería un problema. Y me parece interesante la conversación que hemos tenido porque creo que es algo que se suele repetir muchas veces. Eh, Os voy a leer lo que me ha dicho el chico. Es un chico que se llama Gabriel Barrueco y me dice: una constituyente ahora sería prácticamente una guerra abierta. Nosotros la intentaríamos aprovechar para lo que usted dice y mejorar las imperfecciones de la del 78, que permiten tropelías como la reforma del Poder Judicial que quieren hacer, pero la izquierda la intentaría utilizar para institucionalizar una república bananera. Yo lo veo arriesgado y prefiero quedarme con lo menos malo sin abrir esa caja de Pandora en este momento. Este es un argumento que es que estoy ya cansado de oírlo y parece que, claro, tú lo lees y dices, joder, qué persona tan inteligente, cómo prevé, cómo sabe lo que va a pasar. O sea, debe ser una persona súper ilustrada, ¿no? Pero yo le he respondido y os voy a leer a continuación qué es lo que le he respondido porque creo que es una respuesta muy interesante a esos argumentos. Yo le he dicho, lo primero, él dice que una constituyente sería una guerra abierta, ¿no? Pues yo le he dicho, guerra abierta ya hay, por culpa de la Constitución del 78. Ahora mismo, la Constitución del 78, de la única manera este régimen que se mantiene es polarizando la sociedad, con el miedo. El miedo para que la gente siga yendo a votar. La derecha, entre comillas, porque la clase política española no cree en nada, o sea, todos, absolutamente todos han cambiado su discurso, siempre. La derecha trata de meter miedo a la gente con que vienen los comunistas.
Y la izquierda, que tampoco es izquierda, porque no creen en nada, tratan de meter miedo siempre con que vienen los fascistas y con que viene la ultraderecha. Eso causa una polarización de la sociedad que provoca divisiones dentro de familias, que provoca conflictos en la calle. Aparte también está el conflicto de los separatismos, que también está promovido por la Constitución del 78, donde se reconocen diferentes nacionalidades y se da gracias al sistema autonómico, se promueve que los partidos separatistas siempre tengan más poder que el resto. Y eso también causa conflictos sociales, donde ya hemos visto todas las movidas que ha habido con armas de por medio incluso. Entonces, guerra abierta ya hay. No se puede tener miedo a una guerra, a una posible guerra, porque la guerra ya está aquí. Y esa guerra, entre comillas, obviamente, porque no es una guerra, pero ese conflicto social ya está causado por la Constitución del 78. Entonces, es una tontería que me digan que no se puede, que no vamos a ir a un proceso constituyente para evitar la guerra, porque esa guerra ya está aquí, ¿vale? Entonces, el proceso de libertad constituyente lo que haría sería unir a todos los españoles, sea cual sea su ideología, ya que se lucharía por un bien que no es ideológico, que es un bien deseable por todos, que es la libertad política. Aparte de eso, los conflictos territoriales desaparecerían, porque ya para eso estaría el diputado de distrito. La representación política sería, como debe ser, una representación territorial. Entonces las autonomías y los separatismos carecerían de sentido. Aparte de eso, habría un presidente común para todos los españoles y elegido libremente por todos los españoles. Y eso evitaría los conflictos de intereses que hay entre diferentes territorios, donde cada comunidad autónoma tiene su pequeño cacique y entre ellos se van peleando para ver a ver quién le toca más cacho del pastel del Estado. Después de eso, él decía que nosotros, poniéndonos a nosotros como si nosotros fuéramos los buenos simplemente por ser de derechas, cosa que es una falacia, porque aquí no hay ni buenos ni malos, y tampoco es una cuestión que sea ni de izquierdas ni de derechas. Cada uno tiene su ideología, cada uno tiene su forma de pensar. Incluso habrá personas que ni siquiera tengan ideología, que serán pragmáticos, que simplemente querrán que se le ponga un hospital en un sitio que no hay hospitales, o que se ponga una presa a un río, o que se construya un puente en no sé dónde. Entonces esto no es una cuestión ni de buenos, ni de malos, ni de ideologías, ni de... Cada uno, ideología, son como los culos. Cada uno tiene la suya y nadie es mejor ni peor. Entonces, decir que una persona es mala simplemente porque no coincide con mi ideología, simplemente porque no piensa como yo, eso es fascismo. Así empiezan todos los regímenes fascistas. Hay que respetar la libertad de pensamiento, que cada uno piense como quiera, y lo que sí hay que hacer es poner unas instituciones que prevengan del abuso de poder. Así, si yo soy de derechas y el gobierno es de izquierdas, a mí no me va a importar, porque para eso está la separación de poderes. Que por mucho que el gobierno quiera, no va a poder abusar de mis derechos fundamentales. Entonces, sí, tendrán medidas de izquierdas, pero en lo fundamental no me va a afectar a mí. Si yo soy una persona de derechas o si yo soy una persona ajena a los temas políticos. Bueno, voy al grano. Él decía que nosotros trataríamos de subsanar las imperfecciones de la actual Constitución del 78. Y yo le digo, la Constitución del 78 no es que sea imperfecta, es que en lo suyo es perfecta. O sea, para lo que fue concebida es perfecta. No es que tenga imperfecciones, no es que haya degenerado. No, es que está hecha para el abuso. Está hecha de la ley a la ley. Es decir, es una reforma política del franquismo que simplemente se cambia del partido único
a varios partidos y ya está. Y para eso fue concebida y realmente para lo que fue concebida cumple su función perfectamente. No es que tenga imperfecciones. De hecho, la única cualidad que debe tener una constitución es la separación de poderes. Entonces, y si no tiene separación de poderes, pues será otra cosa. La podemos llamar como queráis. Carta otorgada, por ejemplo, sería un buen nombre, ya que fue constituida de arriba a abajo, es decir, de los gobernantes, que de hecho la hicieron en secreto, abajo al pueblo, y al pueblo se la dieron para que refrendara lo que ya habían hecho en una camarilla de pocas personas. Y además, no había otra opción de propaganda en contra. Era o cogéis esta constitución o la nada, el abismo, el caos. Obviamente la gente y toda la propaganda fue de sí, vamos a por la constitución, vamos a por la... No hubo propaganda en contra. Y si la hubo fue muy minoritaria y excluida y denigrada por todos los medios de comunicación que en ese entonces tenían la batuta mediática. Entonces, no es que la Constitución sea imperfecta, es que simplemente no es una Constitución. Y de hecho es perfecta para lo que fue concebida. El tercer punto. Dice que Gabriel me dice en su comentario que ve arriesgada la constituyente, el proceso constituyente, y que prefiere quedarse con lo menos malo sin abrir esa caja de Pandora en este momento. Esa siempre también es la excusa, que ahora no es el momento. Han pasado ya 42 años y durante esos 42 años siempre todo el mundo decía no, que no es el momento, que hay ruido de sables, que no sabemos lo que puede pasar. ¿Y qué subyace ahí en esas excusas de pseudo-intelectualidad? El miedo, el terror. Eso es lo que subyace. Y yo le contesto a eso. La izquierda votará lo que quiera. Y la derecha hará lo mismo. Se llama libertad política. Y no hay que tenerle miedo. Lo que sí es terrorífico es la sorbedumbre voluntaria que muestran las personas como esta, que comenta ese tipo de cosas, al decir que no vamos a abrir un periodo de libertad constituyente porque no sabemos lo que puede pasar. ¿Os dais cuenta del miedo a la libertad que se tiene? Promovido por 42 años de propaganda partidocrática y 40 años de dictadura. Yo entiendo que es difícil de entender, pero con este tipo de vídeos quiero explicaros que no hay que tenerle miedo a la libertad política. Obviamente que la libertad política no es algo que te asegura un bienestar material, pero yo creo que sí es la base sobre la que se tiene que asentar la vida política de cualquier sociedad que quiera ser digna. Porque es posible que puedas alcanzar un bienestar material mediante la servidumbre voluntaria, pero ¿merece la pena? Y aparte de eso, también es posible que, como estamos ahora, que mediante la servidumbre voluntaria no tengas ese bienestar. Y como dijo, no me acuerdo quién fue, uno de los padres de la patria de Estados Unidos, quien renuncia a su libertad a cambio de seguridad, terminará perdiendo la libertad y la seguridad. Y nada más, chicos. Esta conversación que he mantenido con esta persona me ha inspirado para hacer este vídeo. Creo que puede ser muy interesante. Comentaros este cruce de argumentos que he tenido con esta persona. Y nada más. Espero que os guste.
Un abrazo, agur.